Buenas noches y bienvenidos una semana más a su cita con las entrevistas en ZTV. Decir que el invitado de esta noche es un científico o catedrático de la Universidad de Zaragoza es quedarnos muy cortos. Podríamos hablar sin lugar a dudas de que la persona que nos acompaña es uno de los científicos que más prestigio nacional e internacional tienen y que además se ha empeñado en seguir desarrollando su labor aquí en la Universidad de Zaragoza. Luis Orollirán, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí. Además es la primera vez que me sucede que he tenido la oportunidad de entrevistar a dos miembros de una misma familia por dos actividades totalmente distintas. Estuvo aquí su hija Begoña Oro, que es una magnífica escritora de literatura infantil y juvenil, y ahora tenemos el placer de que nos acompañe. Supongo que no le habrá importado que invitáramos primero a su hija, ¿no? Además, yo creo que ella es mucho mejor que yo. Bueno, son dos áreas totalmente distintas. Desde luego usted tiene todos los reconocimientos que se puedan tener a nivel internacional en su campo, pero para quien no le conozca bien, pues diremos que estudió aquí químicas en la Universidad de Zaragoza, se doctoró aquí, y el siguiente paso fue seguir sus estudios postdoctorales en la Universidad de Cambridge, una de las más prestigiosas a nivel internacional. ¿Qué recuerda de aquella etapa? Bueno, yo creo que fue una etapa muy creativa. Para mí era descubrir un nuevo mundo. En aquel momento, en los años 70, nuestra universidad tenía muy pocos medios. El encontrarte en una universidad puntera, con todo el instrumental más avanzado, y con varios colegas tuve la fortuna que el que estaba a mi lado, Richard Schrock, que fue investido doctor honoris causa, es premio Nobel. Es decir, era un ambiente espectacular. Además, Cambridge, al igual que Oxford, tienen un algo especial. Yo creo que es una etapa que nunca olvidaré. Y viviendo eso, luego decide volver a España, ¿no? Estuvo trabajando en la Universidad Complutense, la de Santander, volver aquí a esa cátedra de química inorgánica que tiene en la Universidad de Zaragoza, que es difícil, quiero decir, viendo otros mundos que usted se frecuenta, todos los mecanismos y todos los organismos internacionales, decidir por investigar aquí. ¿Por qué ese empeño? Bueno, yo creo que uno tiene un compromiso con su tierra. Yo fui a la Universidad de Cambridge becado por la Fundación March y creo que había un cierto compromiso que uno tiene que volver y tiene que trabajar. Tuve la fortuna en el año 1976, el que estuve de profesor agregado en Madrid. Y allá conocí a gente que luego han tenido un papel muy importante en el desarrollo de la investigación, Javier Solana, Juan Rojo, y así resultó que unos años más tarde pues, me tocó participar en la puesta en marcha de una ciencia española. Cuando me llamaron me sorprendí y la respuesta fue, bueno, tú que siempre has estado protestando que aquí en este país es difícil investigar, tenemos que hacer algo. Y fue una etapa que la verdad la guardo muy buen recuerdo y que supuso el que empezamos a tener de alguna manera pues modos y hábitos de los países avanzados. Hay quien le considera que en esa etapa en la que usted era el director del plan de investigación que se puso en marcha, que esa etapa y ese plan investigador fue el que sentó las bases de toda esa etapa tan maravillosa que ha tenido la I+D+I en España, pues comentábamos antes, de los años 90. ¿Usted se cree uno de esos impulsores? Bueno, yo soy un partícipe más, pero al final no es difícil. Que un país se haga competitivo lo que necesita es medios y recursos humanos. Y lo que se hizo fue una política de enviar a universidades avanzadas o a centros de investigación punteros a jóvenes brillantes. A la vuelta, proveerlos de medios para que pudieran desarrollar su investigación, y eso dio unos resultados fantásticos. Se ha estudiado en varias revistas internacionales la progresión de la ciencia española. Ha sido espectacular. Solamente China ha sido capaz de tener un crecimiento parecido al nuestro y en estos momentos muy superior al nuestro. Fue una etapa realmente muy bonita. Y ahora estamos en una etapa en la que esos investigadores que se van fuera normalmente no vuelven. Bueno, ahora estamos en una etapa en la cual tenemos una generación de científicos excelentemente formados y que lamentablemente algunos de ellos están teniendo serias dificultades. Yo ya tengo colaboradores en estos momentos que están trabajando en centros extranjeros y además están bien formados, son personas que son muy valoradas y es una lástima que nuestro país no pueda incorporar a recursos humanos importantes. Cara al futuro, yo creo que sería un error. Estamos hablando de una economía, del cambio de modelo, de ir hacia una economía del conocimiento. Sin embargo, algunas de las actuaciones que se están realizando y los presupuestos próximos no parece que vayan en esta línea. Yo estoy algo preocupado. Y hace una semana apenas firmó una carta junto a otros 12 científicos de prestigio internacional españoles dirigida al presidente del gobierno pidiéndole pues eso, que aumentase esos fondos para I+D+I porque estaban ahogando la ciencia. Yo creo que es nuestra obligación.
La ciencia a veces se percibe como muy lejana, pero es nuestra obligación el hacer una llamada respetuosa en el sentido de decir este país tiene que apostar por la ciencia y hay un mínimo por debajo del cual supone cerrar grupos de investigación muy competitivos. Hacer una carretera cuesta un año, dura 10. Un grupo de investigación es a la inversa. Cuesta 10 años el posicionar a un grupo de investigación en el ámbito internacional en un alto nivel competitivo y en 1 o 2 años ese grupo se deshace. La ciencia, la investigación es muy delicada, es como una planta. Si no se riega, se seca y eso es grave. Y el caso de Aragón, porque también hace un mes, en octubre, firmaron otra carta dirigida a la presidenta del Gobierno aragonesa, Luisa Fernanda Rudi, los directores de centros de investigación, pidiendo que abonase esas deudas pendientes con la Universidad de Zaragoza. ¿En qué estado estamos en Aragón y en qué estado está esa deuda que tenía el Gobierno de Aragón que se comprometió a pagarla? Bueno, yo diría que Aragón ha hecho esfuerzos, debo decir y valorar positivamente, que Aragón ha hecho esfuerzos importantes en investigación. La creación de los institutos de investigación en Aragón ha sido un avance importante, ha permitido incorporar a gente de diversos países y de distintos ámbitos para hacer una ciencia competitiva. Lo que ocurre es que estamos en una situación de presupuestos delicados y eso ha supuesto que no se han producido, digamos, no se han ejecutado los compromisos adquiridos. La información que tenemos es que esto es una cuestión de plazos y que se realizará en breve. Esperemos que sea así. En estos momentos no es fácil ser director de un instituto en el cual tenemos deudas, tenemos proveedores que nos reclaman lo que es de justicia, pero afortunadamente hay contratos externos y tenemos otras actividades que nos permiten paliar, pero eso no puede hacerse nada más que durante un breve periodo de tiempo. Si la situación se alargara, estaríamos en una situación de dificultad. Vamos a hablar precisamente de ese instituto que dirige usted, el Instituto Universitario de Catálisis Homogénea. Me va a permitir, pero la primera pregunta es obligada para los profanos. ¿Qué es la catálisis homogénea? Bueno, un catalizador, en el instituto estudiamos catalizadores, y entonces un catalizador es una sustancia que en muy pequeñas cantidades se añade a una reacción, a un proceso, y que permite hacerlo de un modo mucho más efectivo y en condiciones mucho más suaves, disminuyendo los costes energéticos, aumentando el rendimiento y aumentando la selectividad, o sea, buscar aquel producto que realmente se demanda. Esos catalizadores en una situación ideal no se consumen y hoy día todos los nuevos procesos industriales utilizan catalizadores. Bueno, no diría todos, el 95%. Ya está bien. Hace poco también fueron noticia precisamente una investigación de su centro para que la gente entienda cómo se aplica al día a día. Lo que consiguieron es atrapar y transformar el dióxido de carbono en materia prima útil para la industria, como decía, con el menor gasto energético posible, sin utilizar disolventes y sin originar residuos. ¿Qué aplicaciones puede tener este avance? Bueno, empiezo por el principio. El CO2, el dióxido de carbono, existe mucho y es barato, claro, tenemos tanto que el utilizarlo es muy fácil. Y hay un sueño en el mundo industrial y en muchos laboratorios de este CO2 transformarlo en materia útil. Hay bastantes estudios realizados y lo que está ocurriendo es que las condiciones en las cuales hay que hacer las reacciones, la preparación de productos, requieren altas temperaturas y presión, con lo cual acaba siendo económicamente poco viable. Entonces nosotros llevamos ya unos años buscando a este CO2 cómo acorralarlo, cómo buscarlo por otro sitio. Y al final hemos encontrado un sistema en el cual permite prácticamente a presión atmosférica, a temperatura ambiente, transformarlo en una reacción en la cual tenemos unos sililformiatos, un nombre muy raro, pero que en definitiva a partir de él la industria hace polímeros, prepara ácido fórmico que tiene muchas aplicaciones y una serie de productos que tienen base industrial. Y en estos momentos estamos en contactos con varias empresas que se han interesado. Resulta llamativo, y eso yo creo que es algo que diferencia a la industria, digamos, de países muy avanzados de la nuestra, es que se nos han dirigido a raíz de la publicación en una de las revistas más prestigiosas, hemos recibido invitaciones para hablar, para establecer una posible cooperación con grupos industriales europeos muy, muy potentes. Eso es algo que yo creo que nos falta todavía. Nuestro sistema industrial, al menos en el área de química, es un sistema todavía no suficientemente avanzado o competitivo para pensar que del laboratorio se puede llegar a la aplicación en un proceso relativamente corto.
Se refiere, me imagino, a la publicación en el Frankfurter Allgemeine de esta investigación, ¿no? Yo creo que la publicación salió el pasado día 1 de noviembre. El día 3 de noviembre... ¿Y se pusieron en contacto con ustedes empresas alemanas? ¿O? Sí, primero, cuando hicimos la publicación, nos llamó una periodista alemana diciéndonos que quería hacer un comentario porque le había parecido muy interesante y que me pedía que revisaron lo que había escrito. Bueno, su justificación era, como yo no soy una científica, pues entonces no quiero meter la pata, no dicho coloquialmente. No, estaba perfectamente escrito y a partir de ahí empezó a difundirse en la prensa alemana y en alguna prensa internacional. Para mí fue una sorpresa, la verdad, que desde Zaragoza. Y es que al final yo creo que uno tiene que trabajar localmente, pero el mundo es global. Cuando a veces se nos habla es que tenemos que transferir a la industria próxima. Desde luego que sí. Pero por otra parte, el mundo no acaba en nuestro Aragón, existe un mundo mucho más allá. Entonces estamos ahora en contacto particularmente con una de las empresas más potentes y esperemos que esto pueda surgir de verdad una aplicación industrial que permita valorizar el dióxido de carbono. Y además hay que acabar con ese problema también, que es el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera. Bueno, yo creo que con el problema no vamos a acabar. La cantidad de CO2 que emitimos a través de la utilización de combustibles fósiles es tan grande que bueno, la industria no puede recuperar todo. No obstante, a veces hay un equívoco. El tener CO2 en la atmósfera es bueno. Si no tuviéramos CO2, la temperatura media de la Tierra sería del orden de 17 grados bajo cero, con lo cual la vida sería muy difícil, la agricultura. Esa capa de CO2 nos ha permitido tener una temperatura media de 15 grados. Lo que ocurre es que ahora estamos vertiendo mucho más CO2 y la naturaleza que es capaz de absorberlo lo hace a una velocidad más lenta a lo que lo emitimos, y eso hace, bueno, pues que tengamos más CO2, que haya un cambio climático, de manera que nuestro proceso podría paliar digamos, ese exceso de CO2, pero en una cantidad muy limitada. Habida cuenta, yo creo que estamos gastando combustibles fósiles en exceso. Creo que ese es un problema serio. Si a mí me preguntan cuál es el problema más serio que tiene la humanidad, yo diría que es la energía. En cualquier caso, muchas veces parece que las personas que no son científicos hablan de la química como si fuera algo que no les afecta, cuando todo lo que está usted comentando son problemas que nos atañen a todos y las soluciones que aporta, por ejemplo, desde la química o desde las industrias químicas, que a veces no han tenido muy buena fama, pues mejoran nuestro día a día, ¿no? Bueno, yo diría que todo es química, o sea, todo nuestro sistema, digamos, es química, y hay estudios que vienen a decir que sin química nuestra expectativa de vida no llegaría a los 40 años. Es decir, nosotros tenemos una expectativa de vida alta, por debido a que le producimos fármacos, a que hemos encontrado, nos alimentamos en base a que somos capaces de proveer de fertilizantes, de pesticidas. Yo recuerdo, nunca se me olvidará, cuando era niño, me interesó el número de habitantes en el planeta. En el planeta Tierra éramos 2.500 millones en aquel momento. En estos momentos somos 7.000 millones de personas. El número de hectáreas dedicadas a la agricultura es incluso menor ahora que en aquella época. ¿Qué ha ocurrido? Pues que utilizamos fertilizantes, utilizamos pesticidas, y eso nos permite alimentarlos. Sin la química viviríamos en la prehistoria. Pero también hay ciertos movimientos que parece que van en contra del uso de todos esos, por ejemplo en el caso de la agricultura, de todos esos químicos que son los que nos permiten subsistir a los 7.000, ¿cuánto ha dicho? 7.000 millones. 7.000 millones de personas. Bueno, efectivamente los productos químicos tienen una parte positiva y una parte negativa. Nuestra obligación es reducir los riesgos y aumentar las aplicaciones. En este sentido, yo creo que la industria química ha experimentado una transformación importante. Ya no es la industria de chimeneas contaminante. La química, hoy día se trabaja en lo que se llama la química verde, una química sin residuos, una química sin componentes tóxicos, y está cambiando. Y lo que ocurre es que hay moléculas que hay demanda. Por ejemplo, el ibuprofeno. El ibuprofeno es un caso, yo creo que todos lo hemos utilizado. Bueno, pues el ibuprofeno anteriormente se preparaba por un proceso industrial que generaba alrededor de un 60% de residuos y que, bueno, pues tenía componentes contaminantes. En estos momentos el ibuprofeno se realiza a través de 2 pasos catalíticos. Vuelvo a la catálisis. Los residuos es el 1% y el precio es el proceso es barato. Es decir, un producto que hay demanda, logramos hacerlo por un camino en el cual esa contaminación y esos problemas desaparecen. Y otros productos que estamos ahora preparando no se conocen sus aplicaciones. Y yo, cuando a veces me preguntan ¿por qué hiciste química?, digo, pues me atrajo la creatividad.
La química es una ciencia creativa. Nosotros tratamos de entender a la naturaleza como hacen nuestros colegas de otras áreas, pero además hacemos algo especial, que es crear moléculas. Prácticamente cada día creamos una nueva molécula que puede tener unas propiedades insospechadas. Las que nosotros trabajamos tratamos que sean catalizadores, pero tenemos colegas que trabajan buscando fármacos y hay aplicaciones. Yo diría que la química es fundamental para nuestra sociedad. Y si hay algo que ha sido importante, ha sido el feliz encuentro de la química con las ciencias de la vida. Cada día entendemos mejor los mecanismos y nuestros colegas del mundo de la medicina y de la biología molecular, bueno, entienden que los procesos al final son procesos químicos. Y desde el Instituto de Catálisis Homogénea, ¿qué líneas de investigación están llevando a cabo ahora? Tenemos varias líneas en las que estamos buscando la preparación de catalizadores que permitan la obtención de fármacos que tengan una alta selectividad. Tenemos otras líneas que están relacionadas con la utilización de moléculas de compuestos muy asequibles, por ejemplo, amoníaco, dióxido de carbono, y tratar de valorizarlos. Y tanto en estas dos áreas, afortunadamente, en los últimos 3 años hemos tenido resultados interesantes. Y yo creo que la sociedad demanda. Y cuando el otro día me preguntaba un colaborador, Francisco Fernández, que ha estado trabajando en el día a día del proceso del CO2 que hemos comentado, sobre, bueno, ¿y por qué en Alemania ha tenido ese impacto? Y es que en Alemania hay 2 aspectos que son importantes. Uno, hay una cultura científica. La gente se interesa por la ciencia porque saben que su futuro depende de la ciencia y de la tecnología. Y por otra parte hay un movimiento verde muy importante. Y todo lo que sea la búsqueda de compuestos, lo que llamamos química verde o procesos verdes, y como es la eliminación del CO2, tiene interés. En ese sentido, Alemania, por ejemplo, a la crisis la respuesta ante la crisis es aumentar las inversiones en ciencia y tecnología de un modo impresionante. Yo estoy ahora en un comité internacional de evaluación de las universidades. Han planteado universidades y clúster de excelencia y han hecho un comité internacional. Y yo estoy impresionado de la cantidad de fondos que ponen en juego y la idea muy clara que tienen de que su futuro pasa por la ciencia y por la tecnología. Y por otra parte han llegado a cambiar incluso en Baviera la ley para que se puedan incorporar como permanentes investigadores y profesores de otras nacionalidades. El mundo es un mundo global y en estos momentos yo creo que no es bueno pensar en términos de nación o términos de comunidad a efectos de la investigación. La movilidad yo creo que es algo positivo. En su caso, por ejemplo, pertenece a sociedades científicas, no solo españolas, sino de Alemania, de Francia, ha recibido reconocimientos hasta en Japón, hasta en Taiwán. Al final la investigación, como dice, es poner en común también todo, conocer a los que están trabajando en la misma línea que usted en todo el mundo, poner conocimientos en común. ¿Es una investigación mucho más global? Efectivamente, la investigación está siendo el tipo de intercambios que tenemos. Bueno, hay una serie de problemas que estamos acometiendo desde distintos ángulos y el cooperar con colegas o el poder discutir los resultados es algo importante. Hay un momento, sin embargo, en el cual las amistades y las cooperaciones desaparecen y es cuando nos estamos acercando al producto industrial. Ahí empiezan las patentes. Hemos llegado a tener un contrato con una multinacional que nos decía que no podía indicarse en ningún escrito la empresa para la que trabajaba. A mí me pareció aquello tremendo y les pregunté, pero bueno, ¿cuál es el problema? Y la respuesta fue, si la competencia sabe que estamos trabajando contigo, saben lo que estamos buscando, porque hay una área en la cual tenemos una cierta especialización y esa era la razón. Al final encontramos una solución, hablando con el abogado de la compañía, para que los becarios al menos pudieran decir que habían trabajado en algo, ¿no? Pero bueno, la empresa es muy celosa de los contenidos y de las propiedades intelectuales. En cualquier caso, el prestigio de los científicos muchas veces se mide por el número de papers, de publicaciones científicas, y en eso usted se lleva el récord, porque tiene más de 500 artículos científicos, 6 libros, 10 revisiones, 10 capítulos en libros colectivos, 2 patentes, hasta donde yo sé, e incluso ha sido premiado como uno de los 250 químicos más citados de la literatura mundial desde 1981, y todo eso desde Zaragoza. Bueno, lo que pasa es que uno es mayor, lleva muchos años en el oficio y afortunadamente he tenido colaboradores extraordinarios. Si hay algo de lo que me puedo estar muy orgulloso es de haber contado a lo largo del tiempo con unos colaboradores excelentes. Y una de las razones por las que me moví de Madrid a Zaragoza fue la gente.
La gente de aquí es tozuda, es persistente y eso es bueno. Cuando me marché de Madrid me decían, ¿pero cómo dejas la posibilidad de ser catedrático en Madrid? Pues porque yo voy a trabajar mucho más cómodo en Zaragoza. Zaragoza es una ciudad agradable para vivir, uno tiene aquí sus amigos, su Pirineo, y yo creo que fue una buena opción el regresar a Zaragoza. En cualquier caso, también el estar en Zaragoza, supongo que estará viajando continuamente, porque, entre otras cosas, preside, por ejemplo, la Unión Editorial Europea de Sociedades Químicas. Se habla que estamos pasando en Europa un momento muy complicado. ¿Es cierto que en toda Europa está, por ejemplo, bajando el nivel de I+D+I, o solamente es una cuestión de crisis económica y el nivel sigue siendo bueno? Bueno, yo creo que en Europa hay que diferenciar. Los países nórdicos están incrementando su apuesta por la investigación. Entiende que solamente se sale de una crisis. Europa tiene una cierta crisis en su competencia con Asia y en parte con Estados Unidos, y la apuesta es la investigación. Y eso Alemania, Finlandia, Suecia, Dinamarca, etcétera, están en esa situación. España, Italia, Grecia y Portugal pues están tomando otra opción. La verdad es que uno puede entender que hay que priorizar algunos aspectos sociales y que el reducir los presupuestos de I+D, pues no genera digamos, alarma social. Pero yo personalmente creo que es un error a largo plazo. Pero es una inversión de futuro, ¿no? Es una inversión de futuro. A la gente le gusta hablar de esfuerzo en I+D. Yo suelo hablar en inversión en I+D. Y el tener una generación formada que acabe siendo utilizada por otros países, espero que en breve tiempo puedan regresar a España, pero es una lástima. Sin embargo, lo que es cierto es que a todos los políticos les encanta hablar de esa inversión en I+D+I. Bueno, sin duda. Pero luego no se ejecuta. La investigación y el cambio del paradigma hacia la economía del conocimiento está en el discurso político prácticamente de todos los partidos. Lo que ocurre es que los científicos, sobre todo experimentales, nos gusta ver los datos, y los datos presupuestarios no parecen reflejar esto. Uno puede entender que son etapas de sacrificio, lo estamos haciendo a nivel de la investigación, pero hay un mínimo que pone en riesgo al país, y eso era lo que de alguna manera un conjunto de colegas tratamos de hacerle llegar al presidente del gobierno, y ayer precisamente estuve en Madrid con la secretaria de Estado de Investigación y se lo decía, y la preocupación existe y la entienden. Lo que ocurre es que a ver si se traduce en alguna enmienda presupuestaria que permita que sobre todo una generación de jóvenes pueda, al menos los más brillantes, puedan continuar en nuestro sistema. ¿Y nos puede acabar sucediendo que estemos formando a los mejores investigadores que tengan que acabar trabajando fuera? Sí, es un riesgo porque además solamente las personas, digamos, más competitivas, más ambiciosas, en el término positivo de la palabra, son las que se mueven. Y esas están, en Alemania en estos momentos ha habido ya varios fichajes de investigadores muy prometedores. Hay, por ejemplo, en estos momentos Cirac, uno que fue Premio Nacional de Física, que ha estado en la lista corta de los premios Nobel, posiblemente será continúa siendo español, pero en estos momentos está trabajando en Múnich. Y tiene un instituto con cientos de metros, cientos de científicos, está en otra división. ¿Y a usted no le han tentado nunca con decirle a una empresa o una universidad extranjera, venga usted aquí, que aquí le vamos a dar todos los medios que no tiene en Zaragoza para seguir estudiando, seguir investigando? Sí, he tenido varias ofertas. O sea que al final es cuestión de tozudez. Sí, pero digo, yo estoy convencido que se puede trabajar aquí y se puede trabajar localmente, y el mundo es global. En algún momento estuve muy tentado, pero yo quiero acabar mis días de investigación en Zaragoza. Lo que está claro es que si en algo ha sido bien tratado es en premios, porque tiene todos los premios que pueda recibir un científico, el de investigación nacional, Enrique Moles, premio de la investigación y medalla de oro de la Real Sociedad Española de Química, premio Rey Jaime I, sin hablar por supuesto de los aragoneses, el premio de Aragón, la medalla de oro de la ciudad de Zaragoza. ¿Se siente bien tratado en ese sentido? Yo me siento excepcionalmente tratado. Yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento para mi país y para mi comunidad. Y además los premios de la comunidad, esos los aprecio mucho más, porque yo sé que los aragoneses somos duros en el reconocimiento, y yo creo que me siento muy bien tratado y con una extrema gratitud por todos los premios y por el cariño recibido en todos los ámbitos. Y de todos esos premios internacionales que ha recibido, que como comentaba antes, han llegado desde Israel, Francia, Estados Unidos, Taiwán, Japón, ¿de cuál se siente más orgulloso? De los internacionales yo diría que el haber ingresado, soy el único español que soy miembro de la Academia Nacional Alemana de Ciencias y de la francesa.
y he sido elegido por los pares, por gente muy prestigiosa, y eso para mí fue un gran logro. Nunca podía pensar que un chico de Zaragoza pudiera estar en esas dos academias, que son la academia alemana es la más antigua del mundo, y la academia francesa de una academia de una gran tradición. Nunca hubiera soñado yo que eso fuera posible. Y cuando acabe su vida de investigador, que esperemos que falten muchos años todavía, ¿qué es lo que más le gustaría, qué trabajo le gustaría dejar terminado? ¿Cuál es la línea de investigación que más le gustaría poder dejar más o menos resuelta o encauzada? Uno está siempre enamorado de lo último que está haciendo. Y entonces en estos momentos el CO2 es mi pasión, ¿no? Entonces estamos en ello, vamos a continuar, y si de alguna manera lográramos transformar CO2 en un proceso productivo en escala de tonelaje, para mí sería un sueño. Se está acabando nuestro tiempo, pero no le puedo dejar que se vaya sin que nuestros telespectadores sepan que todo esto que hemos estado hablando lo hace sin abandonar su pasión por la escalada, ¿no? O sea, por el alpinismo, porque creo que ha hecho hasta varios 6000. Sí, ¿Me equivoco? Bueno, continúo. Yo creo que le debo mucho al deporte. El deporte te forja una personalidad, tozudez, persistencia, y continúo yendo con un grupo de amigos, todos por encima de 60 años, pues prácticamente cada año nos vamos al Himalaya o a los Andes, y de vez en cuando hacemos algún 6.000 metros. En ocasiones es simplemente trekking, en algunas ocasiones con cuerdas, glaciares un poquito más complicados, pero continúa siendo mi pasión. Y yo creo además que la montaña se puede hacer hasta edades muy avanzadas. Tengo amigos de 75 años que continúan escalando en Riglos. Yo ya me estoy moderando. Incluso me parece que le ha costado algún hueso roto, ¿no? Sí, este año no he ido al Himalaya porque entrenando he tenido una fractura de tibia y peroné, pero estoy recuperándome, ya me doy mis paseos y espero que el año que viene volvamos otra vez con el grupo de amigos por el Himalaya. Pues seguro que esa tozudez tan maravillosa de la que hace gala le hará subir al Himalaya y lograr que el CO2 sea un material que podamos reciclar y usar en breve. Espero que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias. Y a ustedes les espero aquí la próxima semana con otra interesante entrevista. Buenas noches.